Continuando con nuestro ciclo de 5 días donde hemos comprendido cómo Dios nos guarda, nos protege, nos respalda, hoy tenemos este tema titulado Dios nos da la sabiduría. Proverbios 2, versículo 6. Ahí vamos a empezar. Busquen Proverbios capítulo 2, versículo 6. Les comento que ayer estuve matriculando a la más jovencita, la más pequeña de la familia para su año escolar. Y dentro de los regalos que tuve ahí, porque fue un tiempo muy productivo en muchos sentidos, algo que para mí fue una bendición fue que en el grupo de las personas que estábamos matriculando, había una persona que era yo en el pasado. Así, de verdad, había un señor que era yo en tiempos pasados, yo antes de Cristo. El hombre era impaciente, todo lo molestaba. Ya llegó bravo, llegó enojado, llegó irritado. Y para él esa matrícula fue una penuria. Ambos estuvimos el mismo tiempo. Es más, él matriculó a su discípula, a su hijo, hija, no sé qué era, un poco antes que yo, o sea que estuvo unos minutos menos que yo, pero lo sufrió. ¿Y por qué les decía que para mí fue ver a mi persona antes de Cristo? Porque yo era así. A diferencia de esta persona, lo disfruté, fui con uno de mis libros favoritos a leerlo nuevamente. Estaba con mi Biblia del celular haciendo algunas conexiones con el tema que aunque no era puramente bíblico tenía mucha palabra de Dios en su contenido. Y lo disfruté, como les decía a mi familia, lo único que faltó es que hubiera una cafetería maravillosa abierta en ese momento y ya hubiera sido para mí como una pequeña vacación. No es que todo fuera perfecto, sino cómo lo vivimos con sabiduría. Y la sabiduría es dejar atrás también lo que antes la carne nos decía. Sabiduría de lo alto es que lo bajo de la tierra ya no nos domine en nuestros sentimientos, en nuestros actos. En Proverbios 2.6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De nuestra alma puede venir conocimiento e inteligencia? Por supuesto que sí, pero nunca como lo que viene de parte de Dios. Nunca de la palabra humana vamos a tener mayor sabiduría que de lo que viene de la boca de Dios. Entonces, ¿esto qué nos tiene que llevar? A un versículo yo creo que ya muy sabido, que es Santiago 1.5. Claro, si de Jehová viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia, para saber vivir ya no conforme a lo de la carne. Como les decía, vivir lo mismo que un carnal, pero con sentimientos apropiados. ¿Qué fue lo que viví ayer? No es que esté ansioso por hacer todo el proceso hoy, porque ya eso fue ayer. Pero si tendría que volver a hacerlo hoy, yo iría tranquilo. En Santiago 1.5, ¿qué nos dice al respecto para vivir las cosas como Dios quiere que las vivamos? Bueno, dice así, Santiago 1.5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si una respuesta se me ocurre de esto es, el que es necio atontado es porque quiere. Porque después de recibir esta promesa de que Dios abundantemente y sin reproche da su sabiduría, entonces, señor cristiano, señora cristiana, joven, señorita, señorito cristiano, si usted vive insensatamente es porque quiere. Porque es como aquel que tiene hambre y le dicen, si usted tiene hambre, vaya a la cocina que ahí está la comida. Y 2 horas después sigue con hambre. Es porque quiere, porque ya sabe de dónde puede obtener el alimento para su vientre. Nosotros si estamos viviendo insensatamente, y es obvio que de repente estamos viviendo insensatamente, en el caso de los que viven insensatamente, si las cosas no le están produciendo bienestar espiritual, si no le están produciendo bienestar físico, si no sabe llevar el carro de su familia, de su vida, de sus finanzas, de sus emociones, si tropieza de nuevo con la misma piedra y esa piedra está cansada, que usted más que tropezarse le dé patadas, es porque usted quiere, porque aquí la palabra está. Pídale a Dios. ¿Y cuándo yo debo de pedirle a Dios? Cuando ya yo sé qué hacer. Cuando Él me muestra qué debo hacer. Cuando quitándome los pensamientos de la carne, entonces actúo espiritualmente. Cuando tengo gozo en lo que hago, porque una respuesta también de la sabiduría es que aunque esté viviendo dificultades, vivo con gozo. No vivo el malestar, sino la esperanza de que voy a salir de esto. Como ayer yo pensaba, bueno, este es un trámite de unas 4 horas, que eso fue lo que fue, un trámite largo, pero de aquí voy a salir con la niña en la casa matriculada, con su proceso de educación asegurado. Y eso también a mí me sostenía. A todo esto, la persona que estaba al lado mío era educador y no comprendía los procesos de matrícula, lo que me pareció paradójico. Y ambos estando uno al lado del otro, ¿cómo pudimos ver el proceso? Él no vio que al final de cuentas salió con su educando, su educanda, reafirmado en el proceso de educarse. Y de que todo esto, si no se desvían del plan de Dios,
va a tener resultados en la vida de ese joven, de esa jovencita. Y al final de cuentas también, la sabiduría y el tiempo tienen un vínculo, así como la necedad, la insensatez y el tiempo. Efesios 5, y con esto concluimos. En Efesios 5, versículos 15 al 17, vamos a ver que para los sabios y los necios es el mismo tiempo, pero no el resultado del tiempo. ¿Por qué? Por lo que hacemos en el tiempo, con qué pensamientos llenamos ese tiempo. Efesios 5, el 15 al 17 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Los días son como esos platos hechos con todo para indigestarnos, a menos que con la sabiduría de Dios aprovechemos las horas, los minutos y los segundos de esos días para tener resultados adecuados, para ser fortalecidos por los inconvenientes e incluso estar en medio de esos días malos hasta para saber por qué interceder. Por lo que yo viví ayer ya tengo razones para interceder, porque aprovecho bien el tiempo, llenando en ese tiempo mi cabeza de los pensamientos de Dios que aprendo en su palabra, en la oración, en el rendirme delante de Él y decirle, Señor, yo no tengo la sabiduría para yo vivir correctamente de forma asertiva. Así que Dios, para que tengamos una buena vida, viendo todo lo que Él nos da la sabiduría, la suya, no una más o menos, una sabiduría probada, plena, completa, para que al final de cuentas nosotros decidamos con qué vamos a vivir, con los pensamientos de la carne o con los del espíritu. Allí la mesa está servida. ¿De qué nos servimos diariamente? Vamos a orar. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por lo que hoy nos enseñas. Muchas gracias por lo que hoy tú nos propones, porque tú no nos obligas. Tú nos propones que estemos llenos de tu sabiduría buscándote a ti, que nos despojemos de los pensamientos de nuestras emociones, de nuestra carne, de nuestra alma. Renunciemos a lo que nuestra carne dice, lo que nos inculcó el barrio, lo que nos inculcaron las familias, bien intencionadas, pero muchas veces llenas de demasiada idiosincrasia y tradiciones. Gracias, Señor, porque tú nos guardas a nosotros. Claro que tú nos proteges, como tú nos has enseñado en este ciclo. Hay 5 formas en que tú nos ayudas y hoy hemos visto la tercera, es dándonos tu sabiduría para no tropezar, para no actuar con emociones equivocadas. Emociones equivocadas porque parten de pensamientos errados. Señor, la mesa está servida. Gracias por tú servirla y gracias porque hoy tú nos has llamado a que tomemos la buena vianda, tu sabiduría, rogando, buscándote apasionadamente. Y cuando tú dices, esto es la respuesta, yo digo amén y vivo conforme a eso, se cumple el plan de tu sabiduría. Gracias por lo que hoy nos ha enseñado. En nombre de Jesús, por supuesto. Amén.